Desde que podía recordar, Roberto había vivido en un orfanato con su hermana menor, Felicidad. No recordaba a sus padres, pero a veces evocaba una gran casa con hermosas pinturas y un enorme piano de cola blanco en la sala de estar. Roberto incluso lo veía en sus sueños, pero cuando hablaba de ello con los cuidadores, estos simplemente se reían de sus fantasías. No podrías haber vivido en una casa tan rica. Son solo sueños, decían. Los pobres huérfanos no vienen a nosotros de mansiones lujosas. Los hijos de padres adinerados son mimados y nunca salen de casa sin un guardaespaldas. Roberto solo suspiraba cuando escuchaba estas palabras, pero la hermosa y luminosa casa permanecía en su mente. Roberto tenía otro rasgo peculiar que lo diferenciaba de los niños comunes. Cuando él y su hermana fueron llevados al orfanato, sostenía firmemente un estuche de violín negro. Lo sostenía tan fuerte que los cuidadores apenas lograron quitárselo. Era como si Roberto tuviera miedo de cortar el último hilo que lo conectaba con su pasado. El violín era bastante común. Al igual que el estuche, los trabajadores del orfanato intentaron en vano encontrar una nota u otros rastros que pudieran ayudarlos a localizar a los padres de los niños. Roberto y Felicidad llegaron al orfanato muy sucios y tenían rasguños en sus cuerpos. Los trabajadores decidieron que los niños habían pasado por mucho antes de llegar a ellos. Al principio, el niño, que tenía 6 años en ese momento, estaba tan asustado que apenas salía de la habitación y no hablaba con nadie. Roberto se sentaba todo el tiempo en el alféizar de la ventana, como si esperara que alguien viniera por él. Pero cuando le preguntaban sobre sus padres, no podía responder nada. ¿Tus padres te lastimaron?, la cuidadora le preguntó a Roberto, pero él solo negó con la cabeza. Entonces, ¿de dónde sacaste estos moretones?, continuó preguntando. Roberto se encogió de hombros en silencio, y nadie sabía si realmente había olvidado o simplemente no quería hablar. Era imposible sacarle nada. Su hermana, Felicidad, que solo tenía 4 años, dormía la mayor parte del tiempo, y cuando se despertaba, no dejaba que nadie se le acercara excepto su hermano. Roberto la alimentaba con una cuchara él mismo y le contaba cuentos de hadas que aparentemente había escuchado de sus padres. Así pasaron varios meses. Los cuidadores habían perdido toda esperanza de que los padres de Roberto y Felicidad vinieran por ellos. Se habían encariñado con los niños, especialmente con Roberto, quien sacaba su violín cada noche y tocaba hermosas y tristes melodías. Durante mucho tiempo, las mujeres se asombraban de que un niño tan joven pudiera tocar el instrumento con tanta maestría. Lloraban en secreto, secándose los ojos con pañuelos porque la música de Roberto tocaba sus corazones. ¿Quién te enseñó a tocar el violín?, preguntó su cuidadora favorita, Laura. No lo recuerdo, admitió, y era la pura verdad. Roberto no recordaba nada de su vida antes del orfanato. Aparentemente, los eventos anteriores habían sido tan traumáticos para el que su memoria se negaba a revisitar el pasado para evitar recuerdos dolorosos. Pero parecía que tocar el violín reconfortaba y calmaba al niño, dándole una sensación de seguridad en una situación difícil. El tiempo pasó. El niño creció y continuó mejorando sus habilidades, tocando cada noche. Él y Felicidad se fueron acostumbrando gradualmente al orfanato y a los cuidadores. Por supuesto, no siempre fue un camino fácil. Roberto a veces tenía conflictos con otros niños, que lo llamaban niño dulce y lo envidiaban porque a los adultos les gustaba. A veces lo acorralaban para asustarlo, pero no se atrevían a golpearlo. Los cuidadores notarían los moretones. Roberto soportaba las amenazas y burlas de los niños, sabiendo que su mejor amigo, el violín, nunca lo traicionaría y siempre estaría a su lado. Sin embargo, un día uno de los niños se lo escondió a Roberto. Fue entonces cuando el niño perdió los estribos. Nadie lo había visto nunca en tal estado de furia. Roberto arrojó almohadas y sillas, pisoteó y gritó fuertemente. Los niños se dispersaron asustados. El personal del orfanato acudió corriendo al oír el ruido y los gritos. Al ver a Roberto en ese estado, quedaron extremadamente asombrados. Los intentos de calmar al niño fueron infructuosos. No dejaba que nadie se le acercara. Finalmente, Roberto gritó: «Devuélvanme mi violín». Solo entonces los cuidadores entendieron la causa del berrinche del niño. Laura se quedó con Roberto mientras las otras mujeres encontraron a los niños, los regañaron y los hicieron devolver el violín. Aterrorizados, los niños devolvieron inmediatamente el instrumento, y nadie volvió a molestar a Roberto. Su vida se volvió más o menos pacífica. Sin embargo, su hermana a menudo acudía a él en busca de ayuda. Ella vivía separada en la habitación de las niñas y también era molestada con frecuencia. Esto molestaba mucho a Felicidad, y secretamente soñaba con huir del orfanato. Pero Roberto no apoyaba su idea. «Allá afuera no le importamos a nadie», dijo el niño razonablemente, «porque solo somos niños. Espera hasta que cumpla 18 años. Entonces podré vivir por mi cuenta y trabajar, y te sacaré de aquí».
Felicidad sollozó. Pero todavía faltan 8 años enteros para que cumplas 18, exclamó. No puedo esperar tanto tiempo. Roberto le acarició suavemente el cabello. Está bien, tendrás que tener paciencia. Tal vez algunas personas agradables te adopten. ¿Solo a mí? Felicidad preguntó con temor. ¿Y tú? Roberto se encogió de hombros. Quiero que nuestros verdaderos padres vengan por nosotros. Felicidad comenzó a llorar. Entonces Roberto la abrazaría y susurraría. Yo también. Sin embargo, en el fondo, sabía que eso era imposible. No recordaba de donde lo sabía. Pero por alguna razón, estaba seguro de ello. Cada año se volvía más insoportable para Felicidad. En el orfanato, las otras niñas seguían sin aceptarla. Se reían de sus rizos, las pecas en su nariz y su figura torpe. Felicidad lloraba cada vez con más frecuencia. Tenía problemas para conciliar el sueño y casi no comía nada. La mayor parte del tiempo, Felicidad se sentaba en algún rincón donde nadie pudiera encontrarla. Jugaba con su juguete favorito, un conejo de peluche, o leía libros. Una mañana temprano, mientras la niña dormía en el dormitorio, sus compañeras de cuarto abrieron la ventana de par en par. Luego le quitaron la manta y la ataron a la cama con cuerdas hechas de una sábana vieja. Felicidad se despertó por el frío, pero no podía moverse. Intentó desesperadamente liberarse, pero resultó que las niñas sabían cómo hacer nudos muy apretados. Finalmente, Felicidad pescó un resfriado severo. Al principio, los cuidadores no prestaron mucha atención a su enfermedad. No llamaron médico. Solo aislaron a Felicidad de los demás while le dieron bebidas calientes y infusions de hierbas para calmar su tos. Sin embargo, la niña seguía empeorando cada vez más. Laura fue la primera en preocuparse y llamó a un médico. A Felicidad le diagnosticaron un caso bastante avanzado de neumonía. La exposición al frío y la debilidad general por el estrés constante habían pasado factura. Felicidad necesitaba un tratamiento serio, que requería dinero. Cuando Roberto se enteró de esto, se asustó mucho y se alteró. No tenía idea de qué hacer o cómo ayudar a su hermana. El niño estaba aterrorizado de perder a la única persona en el mundo que le era querida. Tengo que ganar dinero para el tratamiento. Pero, ¿cómo? El niño pensó como de costumbre en tal situación. Sacó su violín para calmarse. Mirando el instrumento, de repente tuvo una idea. Inmediatamente corrió hacia Laura y le contó al respecto. Laura escuchó atentamente al niño. Sí, creo que podemos arreglar eso, dijo pensativamente. Pero, ¿estás seguro de que funcionará? ¿Y estás preparado mentalmente para esto? Habrá mucha gente allí. El niño asintió fervientemente. De todos modos, lo intentaré. Y eso es mejor que no hacer nada. Laura, por supuesto, estuvo de acuerdo con Roberto. Prometió ir a ver a la directora del orfanato de inmediato y arreglar todo. Al principio, a la directora no le gustó particularmente la idea de Roberto, pero la gentil y sensata Laura logró persuadirla. Está bien, accedió la señora. Te dejaré hacerlo, pero solo si asumes toda la responsabilidad por el niño. Laura le prometió que lo haría. A primera hora de la mañana siguiente, ella y Roberto ya estaban completamente vestidos en la salida del orfanato. Roberto llevaba su mejor camisa blanca y pantalones negros con tirantes en sus manos. Sostenía un estuche con su amado violín. ¿Estás listo? Laura preguntó, ajustando su sombrero, y el niño asintió resueltamente en respuesta. Salieron del edificio y se dirigieron a la estación, ya que el orfanato estaba ubicado fuera de la ciudad. El paseo no era largo y Laura y Roberto pasaron el tiempo haciéndose adivinanzas mutuamente. Luego Laura le contó al niño sobre su infancia, que también había pasado en un orfanato. Roberto se sorprendió de no saber que Laura era huérfana como él. Es una lástima que haya nacido tan tarde, dijo el niño. Te habría adoptado. Al escuchar estas palabras, Laura se rió, pero estaba muy complacida. Me encantaría ser tu hija, Roberto, pero lamentablemente es imposible. El niño suspiró. A veces las mejores personas tienen las vidas más difíciles, observó filosóficamente y Laura asintió en acuerdo. Finalmente llegaron a la estación y la joven compró boletos para el tren. Roberto miró por la ventana todo el camino. Estaba muy nervioso. Una vez más, como en su primera infancia, apretaba firmemente el estuche del violín en sus manos. Finalmente llegaron a la estación principal de la ciudad. Allí se pararon en la plaza central y Roberto sacó el violín de su estuche. Comenzó a tocar mientras Laura caminaba por la plaza de la estación con un sombrero, recogiendo monedas y billetes. Mucha gente se detuvo a escuchar las maravillosas y conmovedoras melodías. El niño tocaba y el sombrero en las manos de Laura se iba llenando gradualmente de dinero. Pasó 1 hora y media o 2 horas y estaba lleno. El niño ya había tomado un descanso una vez, pero aún estaba muy cansado y hambriento. Laura le hizo una señal de que era hora de terminar y Roberto decidió tocar una última melodía. Eligió su pieza favorita, una música muy suave y tranquila,
y la tocó con sentimiento. El niño cerró los ojos y no notó inmediatamente. Un hombre de unos 45 años se detuvo cerca. Era alto y apuesto, con cabello oscuro veteado de gris. El hombre tenía la piel bronceada, bigote y perilla. Sus ojos grises parecían serios e incluso severos. El hombre miró fijamente al niño, frunciendo el ceño como si no le gustara lo que escuchaba. Roberto notó al hombre solo cuando terminó de tocar. Jadeó porque el hombre le parecía muy familiar, pero no podría haberlo visto. He vivido en el orfanato toda mi vida, pensó el niño. ¿Dónde aprendiste esa melodía? El hombre exigió de repente. ¿Quién te enseñó a tocarla? Roberto se asustó. ¿Por qué este hombre le hablaba de esa manera? ¿Había robado la música de alguien? Pero la conocía desde la infancia y no podía recordar quién se la había enseñado. Yo no recuerdo todo. El niño tartamudeó, mirando impotente a su alrededor en busca de Laura. Ella ya se apresuraba hacia ellos desde el otro extremo de la plaza de la estación. Disculpe, pero no tiene derecho a hablarle así a mi pupilo. De esta manera, dijo la joven, sin aliento pero firme. Pupilo, repitió el hombre, mirando a Laura y el sombrero con dinero en sus manos con confusión. Entonces este niño. Vivo en un orfanato. Roberto terminó por él. El hombre sacudió la cabeza y se llevó la mano al corazón. Pero tú, ¿te pareces tanto a? No pudo terminar, como si hubiera perdido las fuerzas. ¿A quién? Roberto preguntó. ¿A quién me parezco? Pero el hombre no respondió. Sin decir palabra, Laura rápidamente llevó al niño a las taquillas. Roberto se resistió. Pero Laura, este hombre parece conocer a mis padres, dijo. Me parezco a alguien. Debemos preguntarle. Pero Laura fue obstinada. No, Roberto. Este hombre parece muy sospechoso. Oíste cómo te atacó por alguna canción. Tal vez esté loco y esté viendo cosas. No podemos confiar en nadie. Soy responsable de ti al decir esto. Laura notó una taquilla libre y rápidamente arrastró a Roberto allí. Después de comprar 2 boletos de regreso, la joven llevó a Roberto al andén. Para su gran alivio, el tren partía en 5 minutos. Laura y Roberto subieron al vagón, y pronto las puertas se cerraron. El niño aferraba firmemente su estuche de violín otra vez, y Laura sostenía la bolsa con el dinero recaudado. Debería ser suficiente para la medicina de la hermana de Roberto, pensó felizmente. Pero el niño se había olvidado por completo del dinero. Estaba pensando en el hombre que había conocido en la plaza de la estación. Ahora Roberto estaba 100% seguro de haberlo visto antes, pero era demasiado tarde. Afortunadamente, y para alivio de todos, Felicidad se recuperó rápidamente. En una semana, regresó al orfanato. Los cuidadores se dieron cuenta de que las niñas con las que había estado viviendo la trataban cruelmente, así que la trasladaron a una habitación en otro piso. Allí, Felicidad inmediatamente hizo una amiga, una niña modesta pero alegre llamada Victoria. Roberto estaba muy feliz cuando su hermana le contó la noticia. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el caballero de cabello oscuro de la estación de tren, y su vida ya no era la misma. Se culpaba por haber perdido la oportunidad de aprender algo sobre sus padres y su vida pasada. Sin embargo, sus preocupaciones fueron en vano. Una tarde, durante su descanso después del almuerzo, Laura llamó a la puerta de la habitación del niño. Roberto, te llaman a la oficina de la directora. Todos miraron al niño con sorpresa. ¿Él a la oficina de la directora? ¿Había hecho algo malo? Los niños se preguntaban. ¿Estás bromeando?, dijo alguien. Es un niño tan bueno. La directora solo quiere escuchar algo de música. Otro niño se rió. Los demás se unieron a la broma. No olvides tu instrumento, violinista. Todos gritaron. Roberto se levantó en silencio y caminó hacia la puerta. No les prestes atención, aconsejó Laura, y Roberto asintió en respuesta. Sin embargo, ahora estaba preocupado por lo mismo. ¿Por qué lo habían llamado a la oficina de la directora? Cuando el niño entró, notó que la directora no estaba sola. Tenía un visitante. Cuando vio quién era, Roberto jadeó. Sentado en la silla frente a la directora, estaba el mismo caballero de la estación de tren. El niño se quedó desconcertado, sin saber qué pensar o cómo actuar. Por favor, siéntate, Roberto, pidió la directora amablemente. El niño se sentó en un sofá de cuero junto a la pared. Sus rodillas temblaban y su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Tenía mucho miedo de que lo acusaran de algo. ¿Por qué otro motivo vendría aquí el severo caballero de la estación de tren? Sin embargo, en el rostro de la directora, el niño no vio ni amenaza ni enojo. Al contrario, estaba sonriendo y sus ojos brillaban. Roberto, por favor conoce al señor Aguilera, dijo la mujer alegremente. Es un músico conocido y un respetado profesor de música en la ciudad. Quiere adoptarte. Roberto no podía creer lo que oía. Miró de la directora al caballero y viceversa. Pero,
¿Qué hay de mi hermana? Roberto preguntó con voz temblorosa. Me juré a mí mismo que nunca la dejaría aquí sola. La mujer sonrió amablemente a Roberto. No te preocupes por ella. El señor Aguilera ha expresado su deseo de llevarlos a ambos. El niño sintió que se le quitaba un peso del corazón. Miró de nuevo a los severos ojos del señor Aguilera. Pero, ¿por qué nosotros? Roberto preguntó. El hombre dudó un momento antes de responder. Parecía al niño que el caballero estaba en algún lugar lejano en sus recuerdos. Simplemente me gustó como tocas, dijo finalmente el hombre. Roberto sintió que esto era cierto, pero solo en parte. Percibió claramente que había un misterio detrás de las palabras del señor Aguilera. Una semana después, vestidos con sus mejores ropas, Roberto y Felicidad estaban de pie en la entrada del orfanato con dos pequeñas bolsas que contenían todas sus pocas pertenencias. Exactamente a las 9 llegó un coche por ellos, conducido por el chofer del señor Aguilera. Abrió la puerta trasera para que los hermanos entraran, luego recogió fácilmente sus bolsas y las colocó en el maletero antes de tomar su asiento detrás del volante. Roberto y Felicidad observaron cómo el edificio del orfanato retrocedía lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alegría y miedo. No sabían qué les esperaba por delante. Felicidad aún no había visto al señor Aguilera, pero por las palabras de Roberto entendió que no era muy amigable. Tenía mucho miedo de que su casa fuera sombría e incómoda. Además, Felicidad acababa de hacer una amiga, y ahora estaba triste por dejarla. Prometió que si el señor Aguilera lo permitía, visitaría a Victoria. La niña apretó su conejito de peluche y suspiró suavemente. El viaje duró más de 2 horas. Finalmente, el coche se acercó a una alta cerca detrás de la cual se elevaba una mansión de 2 pisos de piedra gris entre los árboles. Daba una impresión bastante poco acogedora, y Roberto sintió que Felicidad temblaba mientras la miraba. No quiero salir del coche. Tal vez deberíamos volver. Al menos conocemos todo allí, susurró la niña. Roberto trató de animarla, aunque él mismo no estaba seguro de si serían felices en casa del señor Aguilera. Caminaron de la mano por el sendero. Cuando se acercaron a la casa, la puerta se abrió y el ama de llaves los saludó. Los llevó a la sala de estar y Roberto vio un enorme piano de cola allí. Justo como en mi sueño, pensó el niño. Sin embargo, el piano no era blanco sino negro. Los niños miraron asombrados la lujosa casa. Nunca habían visto tal opulencia antes. Mientras tanto, el ama de llaves acompañó a los niños a sus habitaciones. Roberto obtuvo una gran habitación con vista al jardín, mientras que Felicidad obtuvo una habitación más pequeña con vista al bosque y las montañas distantes. Ambas habitaciones eran luminosas y muy agradables para estar. El conductor traerá sus cosas pronto, dijo el ama de llaves. Desempáquenlas y luego bajen a la cocina. Los alimentaré. Los niños asintieron. Por cierto, mi nombre es señora Marta. Me encargaré de ustedes mientras el señor Aguilera esté fuera. Pueden venir a mí con cualquier pregunta. Los niños volvieron a asentir, en silencio. Roberto tenía 1000 preguntas en su cabeza, pero no se atrevía a hacerla. Después de desempacar sus pocas pertenencias y colocar su estuche de violín sobre la mesa junto a la pared, el niño bajó las escaleras. Felicidad aún no había llegado. Era lenta y siempre se tomaba su tiempo. Pero ya había otra niña sentada en la cocina. Tenía aproximadamente la misma edad que Roberto, o un poco más joven. Tenía cabello castaño liso con flequillo y penetrantes ojos grises, justo como los del señor Aguilera, pensó el niño. La señora Marta estaba poniendo la mesa. Al notar a Roberto, dijo: niños, conózcanse. Esta es Cecilia, la hija biológica del señor Aguilera. Y este es Roberto, su hijo adoptivo. Entonces somos hermano y hermana, exclamó el niño asombrado. Cecilia solo asintió en respuesta. Lo miró cautelosamente desde debajo de su flequillo, insegura de si podía confiar en él. Parecía que la niña aún no se había acostumbrado completamente a lo que había sucedido. De repente tenía un hermano y una hermana. Sin embargo, al ver a Felicidad, Cecilia se animó un poco. Una especie de sonrisa apareció en su rostro. Felicidad miró a la niña con ojos muy abiertos y brilló esperanza en su mirada. Deseaba mucho hacer una amiga aquí en la nueva casa. Pero Cecilia permaneció en silencio y Felicidad tenía miedo de hablarle primero. Nadie rompió el silencio mientras comían. Roberto pensó que la señora Marta cocinaba mucho mejor que los chefs del orfanato, y esto lo hizo muy feliz. Incluso Felicidad comió todo lo que había en su plato, lo cual era una rareza para ella. Pero Cecilia parecía incapaz de tragar un bocado. Empujó su comida con el tenedor y luego se levantó de la mesa. La señora Marta solo suspiró, viéndola irse. Siempre es así. No le presten attention.
Dijo Marta en voz baja después de que Cecilia dejó la cocina. No dirá una palabra y no come nada. Su madre murió cuando tenía 5 años. Con estas palabras, Marta tiró toda la comida no comida de Cecilia a la basura. Esto sorprendió mucho a Roberto. Felicidad estaba a punto de preguntar algo sobre su nueva hermana cuando de repente se escuchó el sonido de música proveniente de la sala de estar. Alguien estaba tocando el piano. ¿Quién está tocando?, preguntó Roberto, encantado. La melodía que escuchaba era hermosa. Y además de todo lo demás, la conocía. Él mismo la había tocado en el violín. Por supuesto, es Cecilia. Ha estado tocando el piano desde que tenía 4 años. Ya es una verdadera virtuosa. Muy hermoso, dijo Roberto en voz baja. Y Felicidad estuvo de acuerdo con él. Los niños salieron de la cocina y fueron directamente a la sala de estar donde Cecilia estaba tocando. Ella no los notó porque tenía los ojos cerrados. Esto significaba que la niña estaba tocando la melodía de memoria. Roberto admiraba su talento y habilidad. De repente imaginó que podrían interpretar esta mágica melodía como un dueto, pero luego se sintió avergonzado por sus pensamientos. Ella es la hija de un hombre rico, y yo soy solo un huérfano de un orfanato, pensó Roberto con un suspiro. Felicidad y Roberto no molestaron a la niña y fueron a sus habitaciones. Por la noche, la señora Marta llamó a la puerta del niño. Dijo que el señor Aguilera lo estaba esperando en la sala de estar. Por alguna razón, Roberto tomó su violín y bajó las escaleras. El señor Aguilera estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Al ver al niño, señaló el sillón a su lado. Roberto se sentó, colocando el violín sobre su regazo. Dime, por favor, ¿recuerdas algo de tu infancia?, preguntó el señor Aguilera. Roberto solo negó con la cabeza. Nada antes de terminar en el orfanato. ¿Y tampoco recuerdas a la persona que te enseñó a tocar el violín? Roberto solo asintió, mirando al señor Aguilera con ojos claros. Esperaba que el hombre ahora le contara sobre su pasado, pero él solo frunció el ceño. Solo recuerdo una gran casa con cuadros, se aventuró a decir el niño, y un piano de cola blanco. El señor Aguilera se estremeció y jadeó. Roberto se inclinó hacia adelante, observando su reacción. ¿Podría ser que esto no fuera su imaginación? ¿Podría esta casa realmente existir? Pero el señor Aguilera rápidamente se recompuso. Toca esa melodía de la estación para mí, pidió con calma. Roberto suspiró obedientemente, sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar. No notó que Cecilia entraba en la habitación. Ella lo observaba silenciosamente desde debajo de su flequillo, y era imposible decir qué estaba pensando. Cuando Roberto terminó, el señor Aguilera dijo: Cecilia, acércate. ¿Has conocido a tu nuevo hermano? La niña se acercó y asintió en silencio. Quiero que empiecen a tocar juntos para que puedan presentarse en el concurso de talentos esta primavera. Creo que tienen todas las posibilidades de ganar. Así, el deseo de Roberto se hizo realidad. Él y Cecilia comenzaron a ensayar juntos todos los días bajo la guía del señor Aguilera. Normalmente escuchaba su interpretación en silencio, ocasionalmente agregando comentarios, pero en general le gustaba como sonaba su dueto. Tan pronto como terminaba el ensayo, Cecilia se iba inmediatamente a su habitación o al jardín, y Roberto nunca lograba intercambiar ni una palabra con ella. A veces pensaba que la niña era muda, aunque sí escuchó su voz tranquila algunas veces cuando respondía a la señora Marta. Felicidad estaba muy aburrida en la casa del señor Aguilera. Quería tener una amiga y constantemente le preguntaba a Roberto si ya se había hecho amigo de Cecilia, pero el niño solo negaba con la cabeza cada vez. Un día estaba caminando por el jardín y vio a Cecilia. Estaba sentada junto a un pequeño estanque alimentando a las carpas gordas. Roberto se acercó. «Hola», dijo. La niña se sobresaltó sorprendida. Pensaba que no había nadie alrededor. Mirando a Roberto desde debajo de su flequillo, Cecilia asintió silenciosamente hacia él. ¿Las alimentas todos los días?, preguntó el niño, y Cecilia asintió nuevamente. Son tan lindas, continuó Roberto agacandos junto a la niña. Esta es mi favorita, dijo Cecilia inesperadamente, señalando a la carpa más gorda. Su nombre es señora Mato. Roberto sonrió. «Hola, señora Mato», dijo. Cecilia lo miró, y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. ¿Los demás también tienen nombres?, preguntó el niño. Cecilia nombró a cada pez por turno. Vaya, ¿cómo no los confundes? Roberto estaba asombrado, pero Cecilia solo se encogió de hombros en respuesta. Se sentaron junto al estanque por mucho tiempo, y luego el niño sugirió jugar un juego. Ella estuvo de acuerdo. Jugaron piedra, papel o tijeras, juegos de palabras y a las escondidas. Roberto sabía que a Felicidad le encantaría unirse a ellos ahora, pero entendió que esto podría asustar a Cecilia. Decidió que sería mejor si la niña primero comenzaba a confiar en él, y luego podría invitar a su hermana menor. Así se hicieron amigos, y al día siguiente jugaron juntos. Se divirtieron tanto que la señora Marta ni siquiera pudo llamarlos para el almuerzo. El tiempo pasó y los niños se acostumbraron a su nueva vida en la casa del señor Aguilera. Jugaban en el jardín o dentro de la casa cuando llovía,
Comían la deliciosa comida preparada por Marta, y por las noches, Roberto y Cecilia ensayaban bajo la guía de su padre. Finalmente, llegó el momento del concurso. Los niños estaban muy nerviosos mientras el conductor los llevaba a la ciudad. Roberto sentía que sus rodillas temblaban desesperadamente, y el corazón de Cecilia latía tan fuerte que él podía oírlo. Por fin llegaron a un hermoso edificio en el centro de la ciudad donde ya se había reunido una multitud. El señor Aguilera no se abrió paso entre la multitud, sino que condujo a los niños a la entrada de los artistas. Los guió a través de varios pasillos largos. Luego subieron las escaleras y se encontraron en un pequeño vestíbulo. Aquí, algunos niños ya vestidos esperaban que comenzara el concurso. Roberto notó que algunos sostenían estuches de violín. Agarró el suyo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Aguilera le señaló el vestuario de los chicos y llevó a Cecilia a la habitación vecina. Roberto entró en el vestuario y se miró en el espejo. Todo parecía estar bien. Su cabello estaba bien peinado. La camisa blanca le quedaba perfectamente y la pajarita estaba en su lugar. Roberto respiró profundamente y salió del vestuario. Cecilia aún no estaba allí. Finalmente apareció ante él y el niño jadeó sorprendido. La niña llevaba un hermoso vestido blanco plateado que brillaba a la luz del sol. Su cabello estaba adornado con un brillante clip en forma de estrella. «Te ves muy hermosa», susurró el encantado Roberto, y Cecilia se sonrojó. Finalmente, comenzó la competencia. Los niños fueron llamados al escenario uno por uno, mientras los demás esperaban pacientemente en el vestíbulo. La sala estaba llena de un zumbido emocionado. Todos compartían sus pensamientos, esperanzas y temores. Solo Roberto y Cecilia Esteban en silencio. El niño notó que la niña casi temblaba de nerviosismo, así que se acercó y tomó su mano. La niña lo miró agradecida, pero no dijo nada. Se quedaron así, tomados de la mano hasta que los llamaron al escenario. Roberto guió a Cecilia hacia la salida. Él solo veía la luz brillante de los reflectores. El niño se sorprendió cuando se dio cuenta de que apenas estaba nervioso. Recordó tocar para mucha gente en la estación de tren y se sintió confiado y ansioso por comenzar. Guió a Cecilia hacia un hermoso piano de cola blanco en el centro del escenario y se paró a su lado, ligeramente adelante. En un momento, el niño comenzó a tocar. Escuchó a Cecilia unirse y su melodía tocó el alma, transportando a la audiencia a un mundo de cuento de hadas desconocido. Roberto olvidó por completo dónde estaba. Estaba inmerso en la música, fundiéndose con ella por completo. De repente sintió un tirón y abrió los ojos. Algo estaba mal. No entendió inmediatamente qué había sucedido y continuó tocando su parte. El tirón se repitió. La melodía, que había estado fluyendo suave y armoniosamente, de repente se arrugó como papel atascado en un cajón. Un suspiro decepcionado recorrió la sala. Era como si la audiencia hubiera sido arrancada abruptamente de un dulce sueño. Pero, ¿qué había pasado? Roberto no se dio cuenta de inmediato que Cecilia había cometido dos errores. Eran las notas falsas las que habían chirriado tan bruscamente en sus oídos. Quería darse la vuelta y ver qué había sucedido, ya que Cecilia nunca antes había cometido errores. Pero no podía detenerse y continuó tocando la melodía hasta el final. Al terminar, hizo una profunda reverencia. Hubo aplausos en la sala, pero no la ovación atronadora que había esperado. Roberto suspiró y se volvió hacia la niña. Ella todavía estaba sentada al piano, con la cabeza baja. El niño se acercó y tomó la mano de Cecilia. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Está bien, Zek», susurró Roberto. «Hiciste todo lo que pudiste». La niña solo asintió torpemente. Poniéndose de pie, hizo una reverencia entrecortada y se apresuró a salir del escenario. Las faldas voluminosas de su hermoso vestido ahora colgaban flácidamente, como si hubieran perdido su antiguo esplendor. «Por favor, vamos al coche», dijo Cecilia en voz baja cuando regresaron al vestíbulo donde habían estado esperando su turno. «¿No quieres esperar los resultados del concurso?», preguntó Roberto. Cecilia solo negó con la cabeza en respuesta. Roberto tomó su mano nuevamente y caminaron hacia la salida. El señor Aguilera ya los estaba esperando en el coche. Miró a los niños con el ceño fruncido mientras caminaban hacia él. Roberto notó que los hombros de Cecilia se hundían por miedo a su padre. «¿Qué pasó, Cecilia?», preguntó el señor Aguilera con severidad tan pronto como los niños subieron al coche. La niña no respondió. «Fue solo un pequeño error», Roberto respondió por ella. «Le pasa a todos. No debería haberle pasado a mi hija», respondió el señor Aguilera con dureza. «¿Practicamos todas las noches para nada? Pero no es culpa de Cecilia». Roberto trató de defender a la niña de nuevo. «No pedí tu opinión». El señor Aguilera lo interrumpió. Era claro que estaba muy enojado. Cecilia escuchó en silencio todo el tiempo, encogiéndose en su asiento y mirando al suelo. Cuando llegaron a casa, la niña corrió inmediatamente a su habitación. Desde entonces, algo había cambiado sutilmente en la casa. El señor Aguilera ahora solo trabajaba con Roberto. El piano de Cecilia permaneció intacto. En la cena,
El señor Aguilera fingía que su propia hija no existía. Solo hablaba con Roberto y Felicidad. Cecilia se volvió aún más silenciosa. Rara vez salía de su habitación. Roberto estaba preocupado por el estado de su amiga, pero no podía hacer nada. Parecía que Cecilia había perdido interés en sus viejos juegos. Una mañana temprano, Roberto fue despertado por gritos. Salió corriendo de su habitación y escuchó la voz asustada de Marta. Cecilia se ha ido. Estaba gritando. Roberto corrió a la habitación de la niña. La señora Marta estaba dentro. Estaba señalando la cama perfectamente hecha. El señor Aguilera también estaba allí, mirando silenciosamente la colcha rosa de la niña. Sin saber cómo reaccionar, Roberto corrió al jardín. Por alguna razón, pensó que la niña podría haberse escondido allí. Corrió con todas sus fuerzas hacia el mismo estanque donde habían hablado por primera vez. Incluso antes de llegar al lugar, el niño escuchó suaves chapoteos. Aceleró y llegó al estanque justo cuando el cabello castaño y las manos blancas de la niña con muñecas delgadas aparecieron sobre la superficie del agua. Sin pensarlo, Roberto saltó al agua. No sabía si podía nadar, pero no había tiempo para pensar. El niño se sumergió y vio a Cecilia bajo el agua. Rodeó su cintura con los brazos y salió a la superficie con ella. Los adultos ya corrían hacia el estanque. Ayudaron a los niños a salir a la orilla. Acostaron suavemente a Cecilia, que tosía, sobre la hierba. El señor Aguilera se inclinó sobre su hija y una lágrima rodó por su mejilla. Todo estará bien ahora, repetía Trancu.